Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de esta obra, El sueño inmóvil, una bellísima obra de un autor tucumano, un gran dramaturgo argentino, muy generoso y con una obra bastante prolífica y que está prácticamente al alcance de todo el mundo en las redes para que incursionen en su escritura, pues tiene textos muy interesantes para trabajar en el secundario. Y hoy nos vamos a centrar en esta maravilla que es El sueño inmóvil, que se acaba de reeditar con una hermosa ilustración de un cuadro del pintor tucumano Víctor Quiroga. Bueno, les voy a contar un poco quién es Carlos Alsina. Él actualmente está viviendo en Italia por la situación de la pandemia, este, pero bueno, nació en Tucumán, es un dramaturgo, actor, director, novelista, tiene hasta ahora una sola novela, es autor de más de 60 obras teatrales y su producción se puede dividir en dos en relación a su instalación en Italia en 1988. Tenemos una producción que tiene que ver con antes de ir a Italia, que estaba muy condicionada por la realidad regional de su provincia, es decir, estaba muy pegado al contexto de producción. Tenía mucho que ver con la situación de Tucumán, con situaciones políticas, pero no tenía una trascendencia universal. Acá a esta etapa pertenecen IDU, Epopeya Genética Prenatal, que es un texto sumamente humorístico, que ya ha quedado bastante atrasado, ¿m? Pero muy interesante. Y una genial, que es Limpieza, de una trama política espectacular. Y después tenemos una segunda etapa que es cuando ya se aleja de esa problemática localista que era estrictamente tucumana eh, y ya tiene una trascendencia más universal y encontramos textos, por ejemplo, de adaptación de clásicos como Esperando el lunes, Moby Dick y el Capitán, ¿Dónde está Huckleberry Finn?, Ladran Che y por supuesto El sueño inmóvil de 1996, que es la obra que vamos a ver a continuación. Según Jorge Dubati, podemos clasificar a la dramaturgia de Carlos Alsina como perteneciente a este grupo que se denomina Nueva Dramaturgia Argentina. A este grupo pertenecerían autores como Carlos Alsina, Daniel Veronese, Rafael Spregelburg, María Inés Falconi, Patricia Zángaro, Mario Cura, Claudio Hoschman, que se caracterizan por tener una diversidad de poéticas, es decir, que es una dramaturgia que se maneja sin ninguna dogma, ¿sí? No escriben desde los grandes dogmas como el psicoanálisis, el marxismo, la utopía positivista del progreso infinito, como sucedía, por ejemplo, en los dramaturgos de la década del 70 y la década del 80, sino más bien desde un discurso más autobiográfico, más íntimo, desde los mandatos de la subjetividad del creador, son más heterogéneos. Toda la tradición teatral anterior es un modelo para ellos. Todo puede ser aprovechable, pueden tomar elementos del sainete, del absurdo, del realismo, de la comedia, es decir, que tienen una gran apertura hacia las diferentes estéticas dramáticas. El sueño inmóvil es una obra que ganó el Premio Casa de las Américas, que es uno de los premios más prestigiosos de los autores latinoamericanos, en Cuba en 1996. Se estrenó en julio de 1997 en el Centro Cultural Birla con gran éxito y es una metáfora sobre el poder, el autoritarismo y la privación de la libertad. Tiene como tema la tragedia de los argentinos, que es que los argentinos no tienen memoria, por lo tanto están condenados a repetir los errores del pasado. Es una tragedia personal, es una tragedia social, es una tragedia general ante la imposibilidad del cambio, que solo nos encuentra ante la muerte. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando esta obra, que se escribió en 1996, el mismo Carlos Alsina contó que la escribió sentado en la esquina de la 24 de septiembre
y 25 de mayo, en el bar que antes se llamaba La Recoba, que ahora es La Pisada, estaba sentado ahí en una servilleta, prácticamente armó toda la obra. ¿Y cuál fue el detonante de esto? Las elecciones que acababa de ganar en 1996 Bussi para gobernador de Tucumán, ¿sí? Eso significó para él un golpe muy fuerte y pensó en justamente la tragedia de los argentinos que no tienen memoria, y al no tener memoria, al repetir los errores del pasado, están condenados al fracaso, a la inmovilidad, a la imposibilidad del cambio, ¿no? Entonces, esa repetición de los errores del pasado tiene que ver con uno de los temas mitos centrales de esta obra teatral, que es el tiempo circular. Bueno, desde el punto de vista estructural podemos decir que tiene elementos de la tragedia clásica. Tenemos una unidad de acción que tiene que ver con la llegada del marchante, el asesinato del niño grande, el incendio, una unidad de lugar, que todo sucede en las ruinas de esta casona, y una unidad de tiempo porque todo sucede en una tarde. Pero acá viene el elemento mítico que viola este principio porque la acción siempre vuelve a comenzar. Se incorpora el elemento del tiempo circular. También encontramos los elementos estructurales típicos de toda tragedia, que encontramos la peripecia, que es la llegada del marchante y su intervención, la anagnórisis, que son las revelaciones. La primera revelación, que el niño grande y el perro familiar son el mismo sujeto. Y la otra terrible revelación es que la joven y el niño grande son hermanos. Por lo tanto, acá se cumple el pecado del incesto. El clímax es cuando sobreviene la muerte del perro y la catarsis cuando el fuego purificador estalla y se regresa nuevamente al principio, a esa acción circular de la joven y la vieja de limpiar y limpiar el piso. Concretamente, en el sueño inmóvil podemos hablar de varios mitos y leyendas que estructuran este texto. Tenemos una leyenda local, la leyenda del castoral, que es la leyenda del pacto con el diablo. Vean en la bibliografía que el castoral es la casa justamente de un empresario alemán, Otto Ruckeberle, que a principios del siglo XX se instaló cerca del río Gastona y construyó una casa que tenía características imponentes, parecía prácticamente un castillo, por eso se llama el castoral, y siempre se dijo que había una especie de pacto con el diablo por las riquezas que logró tener Ruckeberle y que de un día para el otro se terminó. También se estructura en base a 3 mitos regionales. Por un lado, el mito del lobizón, es decir, del hombre que se convierte en lobo las noches de luna llena. El mito del cacuy, que es el del incesto y de los hermanos que al violar la ley del incesto queda convertida en ave, ¿sí? Que la versión, hay una versión más infantil que no habla del incesto, sino habla de desobediencia, pero el mito original tiene que ver con el incesto entre los hermanos. Y un mito importantísimo en el noroeste argentino, sobre todo en Tucumán, que tiene que ver con los ingenios azucareros, el mito del perro familiar. Y hay un mito que engloba todo, un mito universal, que es el mito del eterno retorno o el tiempo circular. Los personajes los podemos dividir en visibles, que sería el caso de la vieja, que representa el poder, la guardiana del statu quo, la joven, que representa al oprimido, el marchante, que representa el cambio. Tenemos también personajes semi-invisibles que constituyen un desafío para la actuación, para ver de qué manera se puede esconder en el decorado un personaje que pareciera que está y no está, ¿no? Que es el olvidado, que representa la memoria. Y por último tenemos personajes invisibles que están fuera de escena, que serían el niño grande y el perro, que representan el castigo, ¿no? El castigo de ese pacto con el diablo, el castigo del incesto, el castigo en general.
Los hilos narrativos podemos señalar dos. Por un lado hay uno que está representado, que es justamente la historia de la joven, la vieja y la llegada del marchante. Pero también hay otro evocado, el que nos cuenta la historia del alemán, el esplendor de la casa, el origen del niño grande, el origen del familiar, las circunstancias políticas, todo esto en boca del olvidado. Son muy importantes también los elementos simbólicos que aparecen en esta obra teatral que realmente, a pesar de sus elementos locales, tiene una trascendencia universal. Por eso es que pudo ganar un premio latinoamericano general y también se pudo representar en muchísimos países europeos, por ejemplo en Rumania, en Italia, con gran éxito y gran recepción. Tenemos un elemento simbólico bastante clásico que es la idea de la casa como representación de la tumba y de la muerte. También ese fuego, el fuego del comienzo y el fuego del final, que tiene que ver con ese eterno retorno, que es purificador, que siempre significa esperanza. La primavera, que significa el cambio. Cada vez que llega la primavera llega el marchante y por lo tanto el transcurso del tiempo. Y por último la luna, que representa la muerte y la resurrección, la fertilidad y la regeneración, pero también el eterno retorno en relación a las 4 fases de la luna. Muy bien, bueno, espero que lean este texto, que les resulte de linda lectura. Es muy interesante todo lo que escribe Carlos Alsina. Y el próximo tema, que lo vamos a ver muy a las apuradas, lamentablemente, es el neopolicial latinoamericano con esta bellísima y atrapante novela que se llama Forastero de Jorge Akame. Bueno, les mando un beso grande y muchas gracias por su atención.